Bueno, vamos a reflexionar sobre bases metodológicas y pedagógicas para el diseño de intervenciones en educación nutricional en el marco de las buenas prácticas. No tengo conflicto de intereses y vamos a tratar sobre intervenciones educativas, fundamentación pedagógica, operativización de la misma a través de la parte metodológica y buenas prácticas en ICEAN. Esto con el fin de revisar un poco esos marcos pedagógicos y teóricos que orientan el desarrollo de experiencias en educación nutricional y delimitar un posible marco conceptual que oriente la planificación e implementación con base en algunos criterios de buenas prácticas. La educación alimentaria realmente como concepto de intervención nutricional desde lo educativo ha tenido múltiples definiciones y eso ha determinado que de alguna manera esas definiciones marquen el sentido, la configuración y la estructura de las buenas prácticas o de las prácticas inadecuadas. Ha habido conceptos que han marcado en el tiempo la forma de abordar la educación alimentaria y nutricional, como por ejemplo considerar ICEAN como un conjunto de actividades dirigidas a mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de las personas para generar cambios voluntarios en las prácticas relacionadas con alimentación y nutrición y que afectan el estado nutricional. Básicamente está muy centrada en el estado nutricional esta definición. Esta otra tiene que ver con procesos de comunicación, un conjunto de actividades de comunicación que buscan la modificación de conductas. Hay otra incluso que habla de información y capacitar a las personas en temas referidos a alimentación y nutrición, o sea, centrado en lo temático. Hay otras que apuntan a promover mejoras en los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las personas. Una más que tiene que ver con educación concebida como combinación de experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar aquello que es la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otras relacionadas con nutrición, pero que conduzcan a la salud y el bienestar. Creo que esta es una de las más adelantadas, a pesar de que hay otra como la de Contento y Sobel, que habla de combinación de estrategias educativas. Entonces estaba buscando pues como un equilibrio, un norte distinto hacia una concepción más crítica, transformadora y emancipadora de la educación alimentaria y nutricional. La fundamentación pedagógica tiene mucho que ver con la importancia del entorno sobre la salud nutricional y sobre la educación, justamente porque el entorno determina en gran medida la condición de vida, la calidad de vida, la salud, el bienestar de los sujetos, porque el entorno comunica, informa y educa no solamente desde lo formal, sino también desde lo no formal y lo informal. Entonces, el entorno es ese contexto físico de espacios, de relaciones, es perceptible, pero también es diverso, es complejo, tiene que ver con medios, con mediaciones, con tecnologías, y esas tecnologías acercan y transforman entornos y microentornos, ambientes y microambientes, y afectan tanto la condición de vida como la forma y visión de los seres, de las personas, de acuerdo con sus culturas, y la van afectando y la van transformando. De hecho, desde pequeño el niño está en contacto con personas que involucran su vida en esas estructuras fundamentalmente de socialización como la familia y la escuela, y le van configurando un repertorio mental que tiene que ver con las creencias, con los lenguajes, con lo simbólico,
con la emocionalidad, con el actuar, sus prácticas y demás. Y por ello, Uri Bronfenbrenner aborda los aspectos de relaciones desde unos niveles de proximidad y como referente de afectación según los entornos, las personas o los actores y la fuerza que estos tienen sobre el desarrollo de los seres humanos. En ese sentido de las influencias del entorno, pues teóricos de la educación como María Montessori, Freinet, Dewey, abordan de manera muy clara la importancia del entorno en la enseñanza, en la educación frente a lo que es la consideración de los actores del acto educativo como el escolar, el maestro y los demás actores que buscan justamente lograr configurarse y no solamente al educando, configurarse como ser humanizado en un contexto donde confluyen situaciones de todo tipo, de carácter social, cultural, político e intereses y motivaciones que hacen que se conformen, se configuren y se reestructuren, se redimensionen lenguajes, criterios, valores y costumbres. Es fundamental tener en cuenta que para intentar enseñar algo necesitamos tener una idea de cómo se procesan los mensajes y cómo se modifican las conductas de quien aprende. Eso en términos de teorías o metáforas para explicar el aprendizaje. Según esas concepciones, entonces, se tiene que el educador, en función de su propósito, pues buscará informar sobre alimentación, sobre salud, sobre las temáticas que plantee, intentará cambiar hábitos o intentará brindar herramientas para que las personas decidan o contribuir en la formación del aprendizaje. Son, de todas maneras, condiciones distintas, posturas distintas. Y eso nos lleva a pensar en aspectos que vienen de la misma pedagogía y tienen que ver con la misma didáctica. La didáctica que tiene que ver, estar relacionada directamente con los procesos de enseñanza, que no busca explicar o entender lo que ocurre al enseñar o aprender, sino que orienta a la acción y a la construcción de experiencias de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, también tiene una fundamentación pedagógica, epistemológica y atañe al conocimiento sobre procesos de enseñanza, aprendizaje y comunicación. Es decir, que tiene que ver con prácticas concretas y por eso vale la pena revisarlas en función de lo que ocurre. Como aspecto fundamental, aquello que se enseña desde una postura del educador normalmente, en nutrición se ha reconocido como valioso lo que ejerce el educador desde la transmisión. Se ha centrado básicamente ahí y se concreta normalmente en temas predeterminados, llámese guías alimentarias, alimentación saludable, cualquier tipo de temática, inclusive para individuos sanos o enfermos. Se estructura normalmente desde la institucionalidad y se desconoce la perspectiva del usuario. Hay trabajos incluso desde Pava, Cervato y otros que plantean estas posturas de cuestionamiento. Muy bien, de todas maneras, lo más importante es que haya una postura distinta en función de lo que implica saberse educando y educable, aún siendo educador. Esa capacidad de transformarse y de tener coherencia en la medida de concebir al otro como educador también. Implica una alta capacidad, además, de escucha, de comprensión, de reflexión,
de lectura y de alta sensibilidad social para poder tomar una postura distinta a la transmisionista. Y esto nos lleva a acercarnos o a reconocer, a recordar diferentes concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, la existencia de enfoques tradicionales y enfoques participativos. De hecho, desde Freire inclusive se reconoce la educación bancaria como aquella de aprendizajes por recepción, una pedagogía transmisiva, transmisionista, con una ilusión de neutralidad, que de alguna manera lo que genera es dependencia de parte de los sujetos educandos hacia el profesional, promueve la pasividad, margina la motivación y la creatividad. Teorías conductistas también, que hacen énfasis principalmente en estímulo-respuesta, recogen los resultados y tienen consecuencias también de utilitarismo, de competencia, de individualismo. Teorías de aprendizaje social, de Philbin y Afshin, de Bandura inclusive, que fue el precursor de toda esta teoría, que trabaja principalmente desde la imitación del modelaje, de los modelos positivos, etc., también con unos comportamientos que buscan ser saludables, por ejemplo, en la parte de nutrición, y tienen que ser movilizadores de autoeficacia. Generan a veces dependencia y utilitarismo, aunque se presentan, digamos, adaptaciones sociales claras. Hay unas estrategias educativas y tal vez la de Prochaska es la más reconocida, que tiene que ver con etapas del cambio, etapas conductuales, atañen a la precontemplación, contemplación, acción y mantenimiento, como todas las estrategias, incluso que van cifrando que cada persona se acerque al cambio desde esta adaptación. La teoría de acción razonada es una teoría que apunta a una actitud personal que de alguna manera busca condicionar la intención desde una norma subjetiva o creencia de ciertos referentes que se tienen en cuenta para poder actuar. Esa norma subjetiva hace que de una actitud o una creencia se parta hacia una intención o comportamiento, y eso se traduce en una conducta. O sea, es un paso más lineal, paso a paso de linealidad, y existe una más de marketing social que busca apoyarse en tecnologías de la comunicación, en técnicas de comercialización, pero que se basa en concepción conductista del comportamiento, en la seducción más que en la persuasión inclusive, y promueve soluciones simples a temas complejos. De hecho, la nutrición tiene una fuerte tendencia, sobre todo de índole anglosajona, a trabajar sobre marketing social. Y por el contrario, hay unas teorías constructivistas que buscan que el aprendizaje sea un aprendizaje continuo de construcción, que se vaya articulando y reestructurando sobre viejos conocimientos. Entonces se apoya principalmente en Piaget, en Vygotsky y en Abzugel. Lo más importante se centra en que pone énfasis en el aprendizaje más que en la enseñanza. No es lo que se enseña, sino lo que se aprende. Los sujetos son activos e implica una reestructuración de los esquemas de quien aprende. La modificación relativamente es estable cuando hay una función de, digamos, de reconversión en función de conocimientos anteriores. Estas teorías constructivistas entonces trabajan principalmente sobre aprendizaje dinámico y no lineal, implican aprender, pero hay factores que facilitan o retardan, y reconocer esos que retardan el proceso de aprendizaje. Es decir, se respetan los ritmos, los estilos de aprendizaje. La planificación aunque la didáctica se planifique, es flexible y es cambiante y se respeta.
se respeta inclusive la posibilidad de que haya práctica, teoría práctica a partir de la reflexión. Y dentro de estas teorías constructivistas, pues la educación popular es una de las que más se ha trabajado en promoción de la salud desde la perspectiva política pedagógica de Freire, considerando que ninguna práctica educativa es neutral, hay una construcción colectiva del conocimiento atravesada por percepciones, intereses y demás de los seres humanos. Cuestiona la producción del conocimiento al servicio de los sectores dominantes, pero es democrática como base, está al servicio de las personas que se construyen a sí mismas, se transforman, se fortalecen sus capacidades para actuar en el mundo, por eso se habla de emancipación, de liberación, amplían su comprensión, su postura crítica y está enmarcada desde esos procesos de reflexión y de dialogicidad como esencia de la educación. Entonces, para destacar la forma como definimos el aprendizaje y la forma como creemos que este ocurre tiene importantes implicaciones para las situaciones en las cuales deseamos facilitar cambios en lo que la gente conoce o hace, o sea, en nuestro papel de educadores. Por ello es importante tomar conciencia de nuestro posicionamiento como educadores, es decir, cuál es el modelo de enseñanza y de aprendizaje por el cual estamos optando. Y estamos optando no desde lo teórico, sino desde nuestro quehacer. Somos transmisionistas, somos constructivistas, generamos procesos de comprensión, apuntamos aprendizajes significativos, transformadores y emancipadores. Todo tiene unas implicaciones éticas y políticas cuando nos ponemos en son de educadores o de mediadores. Por cierto, hay una fundamentación pedagógica que es muy importante en el campo educativo y tiene que ver con la investigación-acción de Kurt Lewin y nos focaliza en términos de la alimentación y la nutrición, con base en entender que el proceso educativo es un proceso investigativo. Aporta la formulación con bases sólidas de rigurosidad científica a esos procesos de construcción educativa, de transformación. Permite conceptualizar y redefinir y definir el problema. Integra todos los procesos de planificación educativa aplicados propiamente a la educación desde hechos y circunstancias, porque convoca lo que es el análisis, la comprensión, la formulación, la implementación, inclusive la evaluación. John Eliot postula inclusive esos alcances y logros dentro de esa misma investigación-acción. Importantísimo tener claro que la investigación-acción tiene un alcance democrático, equitativo y detonador de procesos de transformación desde dentro, desde implicaciones sociales, culturales, hasta individuales. Y eso deviene de que la investigación-acción apunta a un proceso de escucha, de lectura del entorno, de procesos de observación, de comprensión, de construcción, de análisis y vuelve nuevamente a recogerse todos los procesos para de manera espiralada ir forjando nuevos mundos, inclusive figurados como los plantea Denzin y otros, cuando se habla de grupos focales, por ejemplo, para la transformación social. Entonces, importantísimo tener claro que Vygotsky y Ausubel, que hablan justamente de aprendizaje significativo y aprendizaje social desde la interacción con otros, validan la investigación-acción, dando fuerza a ese aprendizaje colectivo con base experiencial, centrado en la participación y en la solución de problemas.
esa participación supremamente importante desde los momentos en que la propicia el agente formador, que generalmente se constituye en un mediador. Reconoce el liderazgo compartido entre el investigador y el educador. Ambos son interlocutores y ambos, desde el diálogo de saberes, tienen su papel fundamental en la transformación de las problemáticas y de los factores que las determinan. Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes a partir de un plan de acción para resolver el problema. Es decir, que la misma investigación-acción nos centra en la solución de problemas desde lo educativo. Entonces, lo metodológico deviene y se enfoca muchísimo en aspectos pedagógicos, como ya lo vimos, desde teorías constructivistas, desde la educación popular, reconocida como participativa y de construcción para la transformación. Aquí tenemos la mejor forma de encontrarlo, de conectar aquello pedagógico con lo metodológico en función de la investigación-acción, tomado propiamente del proceso de planificación educativa como el primer ciclo, que es identificación de la problemática y sus causas, para pasar a un segundo ciclo después de la participación a partir de la priorización inclusive de acciones de determinación de estrategias, programación, planeación, recolección y validación de datos para generar propuestas en tercer ciclo de implementación y evaluación del plan. Todos estos aspectos son fases que tiene el proceso investigativo y que conducen a transformaciones reales desde lo educativo, para terminar en un proceso de realimentación que implica recolección, como ustedes verán, permanente de evaluación por secuencias, por procesos y evaluación final también, que modifica, transforma y constata cambios del statu quo del que se partió. Para terminar entonces, los criterios de buenas prácticas en ICEA, que realmente recogen aspectos que aquí señalo como en verde, algunos tienen en cuenta justamente esos procesos pedagógicos y esos elementos metodológicos recogidos desde la investigación-acción. Toma en cuenta las necesidades nutricionales del grupo, explora prácticas, actitudes, conocimientos, percepciones, barreras, creencias. El caso es necesidades y prioridades desde con la gente, incluye objetivos de cambio, no necesariamente apunta o dice y debe ser exclusivamente en conductas o prácticas, se basa en metodologías que propician el aprendizaje y a partir de experiencias y solución de problemas sentidos por la comunidad, por la población o por los sujetos, se compromete con esfuerzos a largo plazo porque implica reconocimiento de los ritmos, de los tiempos, de los cambios. Empodera a los beneficiarios, incluye cambios en el ambiente de las personas para facilitar esas prácticas propuestas, es decir, no son aprendizajes declarativos, no son aprendizajes conductuales, son aprendizajes transformadores desde las capacidades de los sujetos para incluso intervenir en los ambientes. Capacita a los agentes de cambio en habilidades, inclusive de conducta, de consulta, de comunicación, de consejería, de planificación. Es más, todos los agentes de cambio que se consideran educandos, educadores y educadores educandos. Y plantea una evaluación que muestra logro de dichos cambios. En síntesis, el proceso de planificación nos lleva a concebir lo pedagógico en función de los procesos metodológicos para alcanzar transformaciones
reales. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus preguntas.